Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente charla a cargo del ingeniero Carlos Wall, que va a presentar franjas de servidumbre, normativas y reglamentaciones en Argentina, diferencias y similitudes entre normativas nacionales y provinciales. Carlos es profesor adjunto con dedicación exclusiva, magíster en ingeniería e ingeniero electricista del ITRE, Universidad Nacional de La Plata. Realizó 19 cursos de posgrado y presentó más de 30 publicaciones en eventos nacionales e internacionales. Participa en SIGRE desde el año 2011, actualmente es presidente del Comité de Estudios C3 y miembro del Working Group C319. Sus principales actividades son compatibilidad electromagnética, impacto ambiental, seguridad eléctrica, peritajes, eficiencia energética. Recibimos a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es de esta presentación mostrarles un poquito, sin llegar a decir cuál de las reglamentaciones o publicaciones que existen es una mejor que la otra o cuál sería la mejor, sino tener un poco una idea de qué es lo que está pasando en diferentes provincias, qué está pasando a nivel nacional y tener un poquito una referencia de cuáles son los valores de anchos de franjas que aparecen dependiendo de la normativa que uno está considerando. Entonces, en lo que respecta a servidumbre, podemos hablar de dos grandes grupos. El primer lugar, la determinación del ancho de la franja, y en segundo lugar, el tema de las restricciones. Nosotros hoy nos vamos a centrar un poquito en el tema de la determinación de los anchos de las franjas, dejando un poquito de lado el tema de las servidumbres. Si bien vamos a hacer algunos comentarios, como eso depende también mucho de la zona, de que si el área rural, urbano, el uso del terreno, entonces, bueno, se haría un poquito extenso todo eso. Entonces nos vamos a centrar en la determinación del ancho de la franja. Dividimos en tres grupos. Lo que corresponde a las reglamentaciones que por ahí tuvieron su origen en alguna institución o una empresa, algunas referencias que son, digamos, de aplicación a nivel nacional, y después hay otro conjunto de normativas o publicaciones que tienen su origen en las diferentes provincias. Nosotros consideramos en primer lugar la T80, que es muy utilizada, tanto a nivel nacional como también en algunas provincias, y también podríamos mencionar la reglamentación de la EA. En este caso solo consideramos la publicación del año 2007, pero bueno, previamente, digamos, había otra versión que era en ciertos aspectos un poco diferente a esta. También a nivel, digamos, nacional hay una resolución del ENRE, ¿sí?, que aborda el tema de las restricciones. Y ahí se indica que como criterio para establecer el ancho de la franja se debería aplicar la especificación técnica T80 de lo que era la ex agua y energía. También hay una resolución de la Secretaría de Energía del año 74 en donde se indican algunos anchos de franja, pero muy acotado a líneas de 220 y de 500. Con respecto a las normativas provinciales, hay dos grandes grupos. Hay provincias que tienen sus propias normas. O sea, esas provincias lo que hacen es establecen sus criterios para la determinación del ancho de la franja. Con lo cual, dependiendo de qué provincia se analice, da lugar a distintos tipos de ancho de franja. Podemos mencionar la provincia de Mendoza, la de Río Negro, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Esas 5 provincias tienen sus propias normativas. En algunos casos dan lugar a distinto ancho de franja con respecto a lo que podría ser la T80 o la reglamentación de la EA. Después hay otro grupo de provincias que
terminan adoptando alguna de las reglamentaciones existentes, ¿sí? Y eso se hace formalmente por medio de una resolución o está escrito y publicado en algún lugar. Podemos mencionar dos provincias, la provincia de Entre Ríos, que adopta la reglamentación de la EA, y la provincia de Santa Cruz, que adopta la T80. Después hay otros grupos que lo que ocurre en esos lugares es que el uso de una u otra reglamentación va un poco en los usos y costumbres. No hay nada, digamos, escrito, publicado, que indique que se deba adoptar alguna de las reglamentaciones. Esto por ahí, digamos, este trabajo tiene un tiempo, capaz que ya haya habido algún cambio y que exista, digamos, formalmente la adopción de alguna de estas reglamentaciones por estas provincias. Básicamente para la determinación del ancho de la franja existe una fórmula que la podemos dividir en 3 términos, 4 eventualmente. En este caso se presenta un ancho de franja A que depende de la distancia entre los conductores externos de la línea, y después en el medio hay otros parámetros que dependen de la longitud de la cadena, ¿sí? La flecha máxima o la flecha correspondiente a la hipótesis de viento máximo y el ángulo de meneo de la cadena de aisladores. Esos dos términos terminan dependiendo de cómo es el diseño de la línea. En cambio, el último, el 2D, en particular el D, va a depender un poquito de cuál es el nivel de tensión de la línea. Esta fórmula se utiliza para zonas, digamos, urbanas. En el caso de zonas rurales, bueno, más adelante vamos a ver cómo se aborda la temática. Entonces, nuestro enfoque, al tener en cuenta que estas dos partes dependen del diseño de la línea, es medio complicado normalizar o regular sobre eso. Entonces, la mayor parte de las regulaciones, digamos, abordan a cómo determinar el D y las diferencias que van a aparecer entre diferentes normativas tienen que ver justamente con cómo se determina el D o en el valor del D. En general, esto que les mostré es para zona urbana. Para la zona rural, el valor del D cambia en algunas reglamentaciones, en otras no. Y además, algunas reglamentaciones consideran distancias adyacentes con otro tipo de restricciones por fuera de la distancia D. Entonces, esta sería la fórmula que termina teniendo 4 términos para la determinación del ancho de la franja en una zona rural. Bien, entonces, en general, los D para zona rural y zona urbana, en la mayoría de las reglamentaciones están tabulados. Uno puede ingresar a una tabla con un valor de tensión, determinar si la línea va a ir en una zona rural o urbana, y queda definido claramente el valor de D. Lo mismo para el caso del E en las zonas rurales. Bien, esto es así en casi todas las reglamentaciones, excepto en la de la EA. En la de la EA no hay una tabla, sino que es una fórmula continua. Uno podría asignarle cualquier valor de tensión de línea y se determina a partir de la tensión nominal de la línea. Con esta tensión nominal nosotros calculamos un valor de tensión B sub S que depende de algunos coeficientes que están acá indicados, y una vez que determinamos esta tensión BS aparece el valor de la distancia mínima que nos permite a nosotros calcular esa distancia D que debería utilizarse en la fórmula. La EA no discrimina si la línea está en zona rural o urbana, entonces bueno, no existe, digamos, esa franja adyacente E. Ahora bien, acá aparece una cuestión
que es que esta distancia mínima no se debe adoptar directamente, sino que hay que hacer una serie de comparaciones con diferentes valores, ¿sí? Tiene que ser mayor a una distancia mínima de arco, ¿sí? A la tensión BS, mayor que una distancia mínima para recibir sobretensión de frecuencia industrial, y después tiene que cumplir con dos distancias que surgen de considerar lo que corresponde al nivel básico de aislamiento. Y estas son dos expresiones que aparecen acá, que están indicadas. Hay que hacer una referencia que la norma habla de NBA para las dos expresiones, tanto a la distancia correspondiente a sobretensión de maniobra y a las que corresponden de impulso atmosférico. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado porque como se utiliza la misma sigla, uno debería prestar atención si lo que uno está considerando es una distancia de impulso o maniobra, que eso también está un poquito relacionado con el nivel de tensión de la línea. Pero bueno, esto puede prestar un poquito a confusión, ya que es la misma sigla que se utiliza en las dos ecuaciones. Si el DM que calculamos anteriormente cumple con todas estas condiciones, se lo adopta. Y en caso contrario, hay que tomar el que surja de estas consideraciones. Bien, entonces acá hicimos un ejercicio que es considerar la norma de coordinación de aislamiento, considerar en este caso la gama más grande de niveles de tensión y calcular a ver qué valores de D terminan apareciendo. Entonces, fíjense que nosotros lo que hicimos es considerar para maniobra el BSL y para lo que es impulso atmosférico el BIL. Y a partir de esos dos valores determinamos tanto la distancia correspondiente para cada una de ellas. Además, lo que hicimos es considerar bibliografía de referencia, ¿sí? Acá hay un libro en donde se hacen las mismas consideraciones y se calculan distancias a partir del BIL y del BSL. Y ahí hay algo que aparece que llama un poquito la atención, ¿sí? Que no está claramente explicado o de dónde surge, que es la curva que está en color verde, ¿sí? Si nosotros utilizamos la expresión de la EA y consideramos el BIL, para tensiones más grandes nos terminan dando distancias bastante mayores a las que corresponden a las que se deberían aplicar para maniobra, considerando la bibliografía de referencia, lo cual llama un poquito la atención. Si nosotros hacemos calculamos las dos distancias para la bibliografía de referencia, fíjense que la de sobretensión de descargas atmosféricas, que es esta de color violeta, queda por debajo de la curva celeste, sobre todo a valores de tensiones mayores. Con lo cual, digamos, llama un poquito esto la atención. Bueno, eso es un detalle para prestar un poquito ahí, tener consideraciones. Capaz que esa distancia D queda bastante sobredimensionada con respecto a la de maniobra, con lo cual muchas veces esa tensión o esa distancia mínima, dependiendo de cuál sea la gama de la coordinación de aislamiento, sea difícil de cumplir. Bueno, por otro lado, ahora lo que hacemos básicamente aquí es mostrar los distintos tipos anchos de franjas que surgen para los distintos niveles de tensión para todas las normativas que nosotros consideramos, ¿sí? Fíjense que esto es solo para zona urbana. En los casos de las legislaciones que, por ejemplo, la EA no hace diferencia entre las dos, como les dije, entonces para rural y urbana va a aparecer siempre la misma curva, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hace la misma consideración, por lo que en los dos casos
tenemos la misma curva. Ahora fíjense que la que termina dando un mayor ancho de franja, o sea, una mayor distancia D, es la reglamentación que corresponde a la provincia de Mendoza, ¿sí? Muchas veces las tensiones que se consideran van un poco más allá de la que uno podría pensar que podría caer dentro de una empresa de jurisdicción provincial, digamos, tal cual está nuestro sistema eléctrico hoy en día. Lo mismo ocurre, por ejemplo, fíjense la curva de la provincia de Chaco, que va hasta los 500 kV también, y aparecen anchos bastante importantes para la distancia de... Si la comparamos con la T80, fíjense, tenemos valores ahí un poco intermedio, y la de la provincia de Santa Fe es la que arroja menores valores de distancia D. Fíjense que entre la máxima y la mínima tenemos del orden de los 5 metros para el D, en el caso de la que da valores más bajos, y estamos llegando casi por encima de los 14, 15 metros para el caso de la que resulta con un D más grande. Fíjense que esto para 500, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer para cualquiera de los otros valores de tensión de la línea. Fíjense que hay criterios diversos, hay valores muy diferentes, y si hacemos el mismo ejercicio, bueno, esto es un poquito un resumen de lo que vimos recién, ¿sí? Fíjense, podríamos analizar para el caso de media tensión, ¿sí? En donde los mayores valores son los que surgen de la aplicación de la T80, y sigue siendo la de la provincia de Santa Fe la más baja. Lo mismo podemos hacer en lo que corresponde a zonas rurales, en donde ahí recuerden que el D es diferente, pero se le agrega la zona adyacente E. Entonces, obviamente, los anchos de las franjas terminan cambiando bastante. Fíjense que ahora, en zona rural, la T80 es la que arroja valores casi siempre más altos, ¿sí? Es un poquito más grande la que corresponde a la provincia de Mendoza para las tensiones más altas. Y en este caso, hoy la provincia de Santa Fe era la que siempre daba valores más bajos. Sin embargo, bueno, en una zona tiene valores altos, y a medida que se consideran valores de tensión mayor, termina dando valores un poquito más bajos. Bien, pero también otra vez, fíjense, estamos de distancias de los órdenes de los 6 metros para el D, las más chicas, y del orden de los 15 metros para las que arrojan valores más grandes. Fíjense que, digamos, de 6 a 15 metros por la longitud de la línea que uno considera, económicamente es una diferencia importante. Si uno hace el cálculo de las indemnizaciones que debería afrontar al momento de, digamos, compensar al propietario en donde se va a estar implantando esta línea. Acá otra vez lo mismo, gran dispersión, valores bastante más grandes por todos lados. Respecto a las restricciones, vamos a mencionar únicamente dos comentarios. El primero es que, como dijimos, hay una resolución del ENRE del año 2015, en donde en la misma se prohíben todo tipo de construcciones, de instalaciones y montajes dentro de la franja. Del mismo modo, están prohibidos los campos deportivos y las zonas de esparcimiento en general. En cambio, por ejemplo, la reglamentación de la EA dentro del grupo de restricciones que aparecen, se prohíben la instalación de edificaciones para vivienda permanente o escuelas. Entonces ahí aparece también una diferencia bastante marcada, en donde, bueno, si es una vivienda que no está destinada a uso permanente o a vivienda, podría ser admitida dentro de la franja.
Para ir cerrando, dependiendo de la jurisdicción, fíjense que tenemos 7 criterios diferentes en nuestro país para determinar anchos de franja, que tampoco son muy parecidos todos, si bien la ecuación es la misma o muy similar. Se puede, digamos, ver que tampoco el criterio es similar para todos los casos. Pueden darse situaciones bastante particulares, porque muchas veces aparecen la necesidad de la construcción de una línea. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el financiamiento para la construcción de la línea? Podría darse el caso que el financiamiento sea de nivel provincial, pero el destinatario o el operador final de la línea no sea dentro de la jurisdicción de la provincia. Entonces, ¿la provincia qué tiene que hacer? Tiene que cumplir las normas que existen dentro de la provincia. Llegado el caso, el traspaso de esa línea puede llegar a dar lugar a un cierto, digamos ahí, incongruencia, porque la provincia tiene que cumplir con sus propias normativas, pero el que recibe la línea puede llegar a tener algún tipo de problema cuando presente la información con respecto a los anchos de la franja. Bien, yo creo que para terminar un poquito y viendo todo esto, creo que sería importante hacer un esfuerzo y que a nivel nacional contáramos con un único criterio, porque puede darse el caso también de que dos líneas similares de la misma tensión dentro de una misma provincia, una operada por una empresa provincial, por ejemplo, y otra de otra jurisdicción, tengan anchos totalmente diferentes, ¿sí? Como vimos acá, que existan grandes diferencias. Entonces quizás sería oportuno enfocarse un poquito y lograr una norma unificada o consensuada. No digo que una sea mejor que la otra de las que vimos hoy, pero por ahí sí lograr unificar el criterio y que para todo el país, si bien van a haber diferencias en las restricciones, quizá deberíamos contar con una norma unificada y aceptada a nivel nacional y el ancho de la franja, dependiendo del nivel de tensión, sea único. Así que bueno. Bueno, esto era todo. Me pareció interesante. Las diferencias que hay cuando yo me puse a trabajar en este tema me sorprendieron. No pensé que habría tantas provincias con tantas diferentes normativas. Así que bueno, la idea era mostrarle y lo que encontramos en su momento. Y bueno, espero que les sirva. Bien, muchas gracias, Carlos. Ahí Roberto quiere hacer una pregunta. Sí, muy bueno esto, Carlos. Es bueno ponerlo en evidencia, ¿no? Ahora, vos mencionaste que lo que no puede haber debajo normalmente es seres vivientes. ¿Qué dice la OMS al respecto en cuanto? Porque supongo que de ahí podemos apuntar a unificar criterios. Metemos que yo vivo en la provincia de Santa Fe, por acuerdo. ¿Qué dice la OMS al respecto? Bueno, quizá la palabra de la OMS venga por el lado de la exposición a los campos, ¿sí? Entonces, hay restricciones que consideran... Nos vamos a escapar un poquito de esto, aclarar. Hay dos grupos. Un grupo que es lo que corresponde a exposición ocupacional y otra es el común de las personas, ¿sí? Cualquier persona que no conozca los riesgos a los que está sometido. Entonces, no es que vos no podés estar abajo de la línea. Lo que ocurre es que lo que dice la OMS, si vos vivís abajo de la línea y estás las 24 horas del día, como podrías estar en tu casa,
expuesto a determinados valores del campo eléctrico y magnético, los valores deberían ser tales. ¿Sí? Nuestra legislación lo que hace es restringir a partir del borde de la franja de servidumbre hacia afuera. Entonces, ahí está también la restricción que tenemos nosotros de que no construyamos habitaciones o viviendas para uso permanente debajo de la línea. ¿Sí? Nosotros, en nuestro país, los valores que existen son bastante restrictivos con respecto a lo que indica la OMS. ¿Sí? En el campo eléctrico tenemos 3 kV/metro, la OMS recomienda 5, para el campo magnético tenemos 25, la OMS recomienda 100 y la ICNIRP recomienda 200. Entonces, las recomendaciones vienen por ese lado, ¿sí? Y las restricciones del ancho de la franja para afuera. Entonces, mientras estés por debajo de los 5 kV/metro y 100 microtesla, lo que te está diciendo la OMS es que no habría problema. Tranquilo, Roberto. Tengo otra pregunta parecida. Justamente en la provincia más permisiva que era Santa Fe, daba la impresión como que el ancho de la franja era menor a lo que ocupa la línea, digamos. ¿Puede ser? Ojo, que yo dibujé los D. Estos D hay que sumarle la distancia entre los conductores externos más la longitud de la cadena de aisladores, la declinación. Bien, ok. Entonces siempre mayor a la... Esos valores de que presentamos en las distintas figuras son 2 veces D o hacia ambos lados, o el D más el E, uno hacia cada lado. Y una anécdota que pasó realmente. En enero, creo que fue del año pasado, un día de 38 grados en Buenos Aires, había una demanda infernal, una línea de 220 kV, Morón Malaver, creo que era, tuvo una descarga y arrastró a la otra paralela y hubo un apagón impresionante. ¿Qué pasó? Debajo de la línea había una construcción de un tercer piso, debajo de la línea 220. Sí, Jorge Niso, una rectificación y una pregunta. La rectificación es sobre tu currículum, porque ahí Nico comentó que tu trabajo en CIRE empezó en el 2011. Y yo te agradezco muchísimo la ayuda que tuvimos de vos en el 2009, cuando hicimos un ERIAC en Puerto Iguazú. Esa es la rectificación. En cuanto a la consulta, no has citado normativas de la Secretaría de Energía, del ENRE, resoluciones del ENRE, normativas provinciales y la T80, exceso de energía, y después reglamentación de la EEA, Asociación Electrotécnica Argentina. No conozco bien qué fuerza de aplicación tiene la EEA. Es decir, todo lo que he escrito, ¿hay alguna obligación de acatarlo o no? Si tenés alguna idea al respecto. Sí, hay 2 provincias en donde la aplicación una en la provincia de Entre Ríos para la determinación del ancho de la franja es de obligación utilizar la impresión y digamos, el criterio adoptado por la EEA. En el caso de las líneas de jurisdicción nacional, la resolución del ENRE que mencioné indica, creo que en un anexo, que el criterio para el ancho de la franja es el de la T80. Entonces no sería de aplicación a nivel nacional la de la EEA, como si la de la T80. Después hay otra provincia, que es la provincia de Santa Cruz, que expresamente dice, bueno, para la franja la T80. Pero hay una sola que en alguna resolución indica que hay que usar ese criterio. Muchas gracias. Hola, Ariel Listig, de Arte y Ingeniería Sigre. La pregunta se puede imaginar varias razones, pero en base a tu experiencia, ¿por qué hay diferencias entre zona urbana y zona rural? Si a fin de cuentas, imaginaría yo que se está protegiendo la salud con la servidumbre, pero no lo sé, por eso pregunto. No, digamos, ahí hay que hacer una diferencia.
Cuando esa distancia D que aparece ahí, si uno lee cualquiera de estas reglamentaciones que mencioné, habla de distancia de seguridad. Pero es una distancia de seguridad que lo que trata de, a mi juicio, de proteger es la línea. Existe otra distancia de seguridad que es, digamos, que va un poquito en el sentido que vos haces referencia, que se considera cuando la línea, por ejemplo, no está emplazada en un predio de un tercero, por ejemplo, la vía pública. Entonces, una línea puede estar muy próxima a lo que sería el límite entre la propiedad pública y privada. Entonces ahí aparecen otras distancias de seguridad, llamémosle otros D, ¿sí? Diferentes a los que se presentaron acá. Eso sí están pensados en la protección o a la seguridad de las personas, ¿sí? Pero estos están pensados desde otro punto de vista. ¿Y la diferencia entonces entre rural y urbana, de dónde surgiría? Bueno, en la zona rural aparecen dos D diferentes, ¿sí? Los D rurales son más chicos, porque en las zonas rurales se considera que, bueno, existe una menor probabilidad de que haya elementos próximos a la línea, que pueden aparecer árboles. Bueno, cuando aparecen árboles también hay una resolución que aborda la temática en la que mencioné del ENRE, que dice, bueno, a medida que nos vamos acercando con árboles a la línea, debemos ir limitando la altura en caso de caída y vuelco. Y, digamos, ampliamos un poquito la zona de protección con el E, ¿sí? En donde se aplican restricciones menores. Dentro del E incluso pueden aparecer construcciones, ¿sí? Entonces, ahí está un poquito la diferencia entre rural y urbana. Gracias. Pablo Roca, me quedó una duda. Los valores de Mendoza, ¿puede ser que estén incrementados por alguna cuestión sísmica, con mayor riesgo que se caiga la línea o algo por el estilo, o no tiene nada que ver? No está relacionada. De hecho, si se cae la línea, estas son distancias horizontales. O sea, en caso de, bueno, puede ocurrir un vuelco, digamos, sí, hacia un costado. Pero en la zona urbana no estoy seguro de que sea por ese motivo que las dimensiones sean más grandes. Pero no sabía decirlo. Bien, ¿alguna pregunta más para Carlos? Allá. Carlos Emanuel de UPN. Pensando en eso que hablaban de valores límites de campo electromagnético en la franja de servidumbre, a nosotros por ahí nos toca estudiar esos valores y hay cuestiones por ahí no tan definidas en dónde está la franja de servidumbre o los límites a donde uno estudiaría esos valores de campo en casos como una transición aérea subterránea, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en esa transición? Si hay ahí una especie de limitación o algo escrito específicamente en eso. Y en las acometidas a las estaciones transformadoras, entre la torre de retención y el cerco perimetral, si ahí sigue rigiendo la franja de servidumbre de la misma línea o es otra cosa. Quería saber si hay algo escrito respecto de eso. Bueno, el problema que puede aparecer es si está definida o no está definida la franja. ¿Sí? Son dos casos diferentes lo que mencionás. El problema está cuando no está definida la franja, ¿sí? Que ahí, bueno, ¿qué criterio se aplica? Y bueno, si no está definida la franja, la norma, digamos, la 77, lo que indica es que hay que adoptar las distancias que corresponden a la distancia de seguridad, ¿sí? Esa que mencionaba yo, que era otro D diferente a los que mencionábamos. Entonces ahí está clarito y se aplica el valor que surge de considerar la distancia de seguridad, ¿sí? De hecho, la reglamentación indica cuando no estuviera definida el ancho de la franja. Si está definido el ancho de la franja, cuando la línea comete una subestación, ya está, el valor hay que cumplirlo en el ancho de la franja, ¿sí?
En el caso que no, bueno, lo que se adopta es el valor de campo a 1 metro del borde perimetral de la estación transformadora. ¿Sí? Ahí la reglamentación no dice que sea 1 metro, habla del borde perimetral. Entonces, bueno, como criterio que aparece, el que aparece es el metro. De hecho, cuando se hacen los cálculos se calculan a 1 metro del nivel del terreno y hay 1 metro del borde perimetral, que es la distancia a la que también, cuando se van a hacer las mediciones, se termina midiendo. Y la otra, cuando hay una transición entre línea aérea y cables subterráneos, en principio el problema es exactamente el mismo. El tema es que esas transiciones en general se dan en zonas urbanas y están en las veredas, por ejemplo. Y en la vereda es la vía pública, entonces no se debería aplicar franja de servidumbre. Entonces, el límite es el límite físico que existe entre la instalación, la transición y la vía pública. Entonces, uno podría pensar como ese límite las protecciones mecánicas. Hoy hubo un trabajo que se presentó de Edenor en donde ellos indicaban que hacían una base, digamos en la parte inferior, de cemento por fuera de lo que es la estructura del poste. Bueno, ese podría ser el límite físico, porque digamos, uno para acercarse a la torre tendría que subirse de alguna manera a ese cuadrado de cemento, ¿sí? Y acercarse. Entonces, los 25 microteslas, ¿dónde se deberían cumplir? Y de ese límite físico hacia el exterior. Si no está ese límite físico, desde la protección mecánica hacia el exterior. Con lo cual la distancia se achica un montón y los valores de campo en esas transiciones son bastante altos. Bien, bueno Carlos, muchas gracias por tu presentación.